Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Yo creo que hace unos años atrás compartí esto. Por lo general no me gusta repetir los mensajes a menos que el Señor me diga esto tiene que volver a traerlo, ¿sí? Entonces, Isaías 6, verso 1 al 8. Yo tenía preparado otro mensaje, les tengo que decir, para este día. En la semana yo había tenido otro mensaje. Pero en la noche de ayer sentí el impulso de estar mirando esto y de realmente decir, bueno, esto es lo que voy a compartir en el día de hoy, esto es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor. Amén. Puede ponerse de pie si usted lo encontró, Isaías 6, de verso 1 al 8, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Hasta aquí leemos. Oramos. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar, porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú declaras, Señor, que tú estás en medio de ellos. Aquí estamos, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. A través de la palabra tú nos hablas, nos enseñas, nos diriges, Señor. Esta palabra, que es una semilla, es implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. No vamos a relatar todo el contexto, que yo le aliento siempre que usted lea el capítulo anterior y si se motiva, lea todo lo que pueda de la Escritura. Amén. No solo este capítulo 6, puede leer el 5, puede leer el 7. Entonces, de esa manera, usted va a tener un panorama, ¿sí?, de lo que el profeta estaba viviendo o estaba expresando, ¿verdad?, con esta palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Así que tenemos que hablar de este profeta muy brevemente, decirle que cuando él tuvo esta experiencia era un joven, ¿sí? Era un profeta joven. No sabemos la edad exactamente, hay algunos comentaristas que han puesto edades, ¿verdad? Pero no es importante eso, lo importante es la experiencia que vivió el profeta. Amén. Y lo importante es lo que nos deja a nosotros para que nosotros aprendamos de esta experiencia del profeta. Esto no es más que un testimonio que el profeta Isaías nos deja a nosotros para que nos identifiquemos con este testimonio, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, ¿qué? Acepción de personas.
Entonces, esto significa que Dios trata a todos por igual. El deseo de Dios es no solamente revelarle cosas a los profetas, como a Isaías en este caso, sino también a usted, porque usted tiene el mismo valor, ¿verdad?, que tienen los servidores del Señor que usted encuentra en las Escrituras. No somos diferentes a ellos. Ellos eran hombres de fe, hombres de valor, y usted también lo puede llegar a ser si usted considera todavía que aún no lo es. Pero todas las cosas son posibles para el que puede creer. Amén. Así que Isaías tuvo esta experiencia siendo joven. Y como joven, entonces, él tenía, vamos a llamarle una falsa seguridad. ¿En quién? En el rey Uzías. El rey Uzías, no lo vamos a leer, lo voy a dejar solo los versículos, había hecho muchas obras muy buenas en la nación, ¿verdad? En 2 de Crónicas 26, del 1 al 23, usted puede tomar apunte y lo puede leer después. Entonces, él rompió muros de los filisteos, edificó torres, abrió cisternas, o sea, fuentes de agua, en fin, derrotó a los enemigos de Israel. Entonces, él había hecho muchas cosas importantes, pero se enalteció su corazón, dice la Escritura, 2 de Crónicas 26, 16. ¿Por qué? Porque hizo algo que le estaba prohibido a él hacer. O sea, en las cosas de Dios siempre hay cosas que nosotros tenemos que velar y mirar si el Señor nos las llama a hacer. No era trabajo del rey, por ejemplo, quemar incienso dentro del tabernáculo. Era trabajo del rey que hacer esa tarea que estaba reservada para los sacerdotes. Pero sin embargo, él, quizás envalentonado por los éxitos, ¿verdad?, que él tenía, él sintió que tenía una apreciación de sí mismo mayor que la que debía de tener. O sea, estaba sobrevalorándose a sí mismo, sobreestimándose a sí mismo. Y por eso la Biblia nos dice que nosotros no tenemos que tener, ¿verdad?, mayor estima de sí mismo que la que debemos de tener. Somos llamados a hacer una cosa y Dios nos va a dotar de todas las herramientas, de todos los recursos para que llevemos a cabo el propósito para el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Cada ser humano tiene un propósito. El día de ayer yo le decía esto a alguien, y le dije, esta persona no es cristiana, entonces le estaba hablando y él estaba atento, un hombre, muy atentamente escuchando, gracias a Dios, pero entonces me di cuenta de que Dios lo estaba tocando. ¿Por qué? Porque cuando le mencioné que todos nacemos con un propósito, que tenemos el potencial necesario para llevar a cabo ese propósito, entonces eso no es propio nuestro, eso lo ha dado Dios. O sea, usted ve cada criatura que se mueve aquí en la ciudad, en su barrio, en su bloque. Bueno, todas esas personas, aunque no sean cristianas, ellos tienen un propósito de parte de Dios. No están allí porque están, hermanos queridos. Ellos han nacido como usted con un propósito. Ellos tienen un plan que ha diseñado Dios, porque Dios no va a permitir nada sin un propósito. Cada persona que ve la luz de esta vida, entonces ha nacido con un propósito. Ese propósito ya está diseñado por Dios desde la eternidad. No olvidemos que Dios es eterno. Un poco incomprensible a veces para nosotros, que tenemos un comienzo y tenemos un fin. Pero nuestro comienzo no lo sabemos, pero está determinado en la mente y en el corazón de Dios, que sí nos conocía desde la eternidad. Por eso Él pudo diseñar un propósito para usted. Por eso usted, ahora que está sentado en este lugar, tiene que saber que tiene un propósito en la vida. Quizás usted no descubrió ese propósito, como le dije a esta persona. Usted no ha descubierto todavía el propósito y de repente la gente cree que bueno, que nace, vive y trabaja con el propósito de, bueno, mantener a su familia, que sus hijos estén bien. Y esas son todas cosas muy buenas. Educar a sus hijos,
Pero, querida hermana, querido hermano, yo quiero decirle que si bien esas cosas son válidas y muy necesarias, Dios tiene un plan muy especial con todos. Y el plan es que le conozcamos a Él. Y que en la medida que le conocemos a Él, vamos a conocernos mejor a nosotros mismos y vamos a conocer cuál es el plan de Dios para nosotros. Entonces, el profeta todavía no tenía experiencia en estas cosas y de repente él veía como un ídolo a su rey, a Usías. Las victorias eran enormes, los logros, ¿verdad? El avance que tenía el reino. Entonces todas estas cosas, ¿verdad?, lo impresionaron. Es muy fácil que las personas se impresionen. Por eso hoy ve que hay ídolos que se hacen las personas, artistas, deportistas, y bueno, y la gente quiere ser como ellos, ¿verdad? Quiere imitarle, pues se viste con su ropa, en fin. Esta gente cada vez gana más dinero. ¿Por qué? Porque explotan eso que ellos son inducidos a desarrollar. Crear una imagen que la gente quiera replicar en sí mismos. Por eso, todo eso les deja mucho dinero. Bueno, no tengo que extenderme en esto, usted lo conoce muy bien. Quizás usted también en su vida anterior al conocer al Señor tenía algún ídolo, ¿verdad? Tenía alguna artista, algún hombre en particular, algún cantante, alguien de que usted, bueno, decía, qué impresionante, cómo me llena escuchar a esta persona, el ejemplo que nos está dando, un político, un presidente, en fin, claro que hay pocos, ¿verdad?, y que imitar en ese rublo de la política. Pero bueno, que los hay, ¿verdad? Entonces esto quiere decir de que siempre nosotros, bueno, idealizamos a alguien. Quizás era una persona de su familia, quizás su ídolo era su compañera, su compañero, sus hijos, etc. Bueno, puede ser un ídolo cualquiera en la medida que nosotros idealizamos. Pero nuestro verdadero ídolo, nuestro verdadero motivo para vivir tiene que ser ni más ni menos que el Creador, ni más ni menos que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no tenía esa visión todavía Isaías, porque todavía tenía poca experiencia con Dios. La experiencia con Dios no es que un día al otro usted la recibe y ya, ¿verdad? Y ya conoce todo de Dios. No, es algo que es un proceso, algo que es gradual. Nosotros conocemos a Dios y a partir de allí comienza ese proceso en donde el Espíritu de Dios se va mostrando y nos va ayudando a desarrollarnos en el plan y el propósito de Dios. Bueno, el profeta Isaías, su rey, ¿verdad?, era su ídolo. El reinado de Isaías fue de 52 años. Imagínense, más de medio siglo reinando, ¿verdad? Entonces, en el reino de Judá. Pero él entonces reinó sabiamente, y eso no solamente impactó a Isaías, sino que también impactó al resto de la nación. ¿Sí? Era la persona que figuraba, ¿verdad?, en el propósito de todos. Todos querían ser como Usías, el rey de Judá, ¿verdad? Usías es el profeta. Entonces, allí vemos que este profeta joven, creemos, ¿verdad?, entonces idealizó eso, pero este hombre, repito, se enfermó ¿de qué? De lepra. ¿Por qué este rey enfermó de lepra? Por la razón que dijimos antes. Hizo lo que no tenía que hacer. Él era rey en el reino de Judá, pero no tenía que él ofrecer incienso. Era la tarea de los sacerdotes. Eso permitió esa desobediencia. Él sabía muy bien eso, pero repito, quizás la sobreestima que tenía de sí mismo, bueno, sobrepasó ese límite y entonces salió enfermo de lepra. La lepra en ese entonces era una enfermedad totalmente incurable. Entonces el tema es que, imagínense un rey leproso, ¿sí? No podía tener contacto con el pueblo, ¿verdad?, que normalmente tienen las personas políticas o importantes.
Él tenía que permanecer lo más posible aislado de su familia y del resto de las personas. Era una gran humillación para un rey de este quilataje estar en esa triste condición, con esa enfermedad que relacionaba siempre la gente. Bueno, este se enfermó porque pecó. Y realmente había pecado este rey. Había desobedecido, ¿verdad?, el mandato que él sabía bien claro que no tenía que hacer. Quiero decir un pequeño puntito. Mayor pecado tiene aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A veces las personas pecan por ignorancia, ¿sí? Pero cuando se peca a sabiendas, es peor, ¿sí? ¿Por qué? Se está pecando sabiendo que eso no es del agrado de Dios. Bueno, eso fue el pecado de este rey Uzías. Pecó a sabiendas. Él sabía muy bien que no tenía que hacer ese trabajo, pero el orgullo, la soberbia, ¿verdad?, lo llevó a hacerlo. Él se sintió tan importante que quiso mezclar dos, vamos a llamarle ministerios, el del rey y el del sacerdote. El único que tiene esos dos ministerios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y es nuestro sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Así que, bueno, se le subió el humo a la cabeza, como se entiende a veces en esas situaciones. Entonces esta persona, ¿verdad?, este rey, cometió ese grave error y eso lo dejó excluido y de eso murió, ¿sí? 52 años reinando. Quizás podía haber estado mucho más tiempo, pero bueno, su equivocación, su error, llevó a que él terminara su reinado. Entonces, cuando él murió, hermanos queridos, fue un golpe muy grande para Isaías. Un golpe muy grande. Su ídolo cayó del pedestal, cayó del trono. Y de la manera que él terminó su reinado, enfermo de lepra, era una cosa impensable para Isaías que esto sucediera. Yo quiero decirle que eso sucede muy comúnmente hoy en día también con muchas personas. Cuando se caen sus ídolos, se decepcionan tanto que a veces ya no se tiene ni el deseo de vivir. Hay personas que idealizan familiares, amigos, hijos, padres, etcétera, ¿verdad? Y alguna pérdida, algo sucede, entonces esas personas quedan tan decepcionadas que es común a veces ver y enterarnos que hasta se quitan la vida, porque la depresión que les da los lleva, ¿verdad?, a tomar esas tristes decisiones. Perder un trabajo, perder algo que es muy importante, perder una casa. Hay personas que se han quitado la vida porque han perdido su propiedad. El esfuerzo de su vida se ha ido en un soplo y se decepcionan tantos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el esfuerzo de 20, 30, 40 años de su vida y se fumó. Perdieron sus bienes, perdió su propiedad, pierden su familia, los abandona el ser querido que ellos aman. Bueno, y todas estas cosas suceden muy comúnmente. Se pierde un hijo, se pierde un padre, una madre, se pierde familiar, se pierde un hermano. Entonces, todas estas cosas causan una impresión profunda en el alma de las personas. Recordemos que tenemos un alma todos. El alma es el asiento de las emociones del hombre. Tenemos una mente, tenemos un espíritu en lo profundo de nuestro ser, pero el alma es el donde repercuten todas estas situaciones. El alma también recibe los momentos de gozo, de alegría, de éxito, y nos exaltamos, nos alegramos, pero cuando vienen las cosas negativas, muchas veces nos caemos. Cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas, vamos sin rumbo,
no sabemos qué hacer ni dónde acudir. Son cosas normales que les pasan a los seres humanos. Pero Isaías le pasó esto. Él estaba seguramente muy deprimido, aunque la Biblia no lo dice específicamente, pero estaba deprimido, angustiado, se fue el rey. Y ahora, ¿dónde vamos a ir a parar? Miremos este mundo, queridos hermanos, que estamos viviendo. El día de ayer, usted ya sabe, una guerra que se sabía que venía eso. En Irán, bombardeos, miles de personas muriendo. Hoy día hay muchas personas que están llorando a sus seres queridos. Quizás usted, gracias a Dios, no le está pasando eso, pero en otras partes del mundo hay personas que lloran a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, porque han perdido la vida en una guerra. Ucrania, Rusia, otros lugares del planeta donde hay guerras, y como dijo el Señor, guerras y rumores de guerra. Este mundo está en esa triste situación en donde mucha gente se está lamentando y hay incertidumbre. Nadie sabe en dónde va a ir a parar todas estas cosas. Nadie sabe si no se desata una guerra o una tercera guerra mundial, y esa va a ser una guerra nuclear, porque las naciones tienen esa capacidad de agredirse, y cuando se utilizan ese tipo de armamentos, es probable que sea borrada la vida de este planeta. Ahí nos va a tocar también a nosotros. Yo quiero decirle algo, yo estoy sintiendo de que aquí nos sentimos muy seguros en este país. Es una superpotencia, ¿sí? De hecho, se están tomando decisiones que, bueno, con la capacidad militar que tiene esta nación, los recursos, ¿verdad?, lo pueden llevar a cabo. Pero cuidado, porque también, cuidado, digo, hay un enemigo, ¿verdad?, a todas estas cosas. Y no quiera Dios que esto suceda, pero que de repente empiecen a llover sobre esta nación esos cohetes hipersónicos, destruyendo hogares, familias, barrios, ciudades, edificios. Esto puede pasar, hermano querido. Entonces, hoy más que nunca nosotros tenemos que buscar a Dios, y de una manera comprometida, responsable, total. ¿Para qué? Para encontrar refugio sencillamente en el Señor, porque es Él el único que nos puede dar paz, que nos puede dar seguridad, que nos puede dar gozo y alegría en medio de los tiempos que estamos viviendo. Isaías vio como su ídolo cayó de su pedestal, y allí intervino la mano de Dios, y él tuvo esta visión. Dice la Escritura que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tuvo una visión de Dios, una experiencia con el Señor. Gracias a Dios que Isaías tuvo esa experiencia, y él pudo darse cuenta de que el mayor consuelo que alguien pueda recibir en medio de las vicisitudes, de los dramas, de los conflictos humanos, lo que nos va a ayudar siempre es alcanzar esa visión del Señor, es poder ver y contemplar al Rey de la Gloria, siempre sentado en su trono, sin que nada ni nadie lo pueda conmover. Ese es nuestro Señor, ese es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese es el Señor Jesucristo, al cual usted y yo todos servimos. Ese nos va a consolar, ese nos va a fortalecer, y su visión va a llevarnos a abandonar la desesperación, la depresión, va a ayudarnos a levantarnos y seguir adelante en la vida, porque todavía nos resta camino que seguir. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Isaías tuvo esta experiencia, vio al Señor, una visión que necesitaba imperiosamente tener en su vida. Nosotros no somos diferentes a Isaías. Repito, tenemos las mismas debilidades de cualquier ser humano como era Isaías.
tenemos las mismas flaquezas, pero en medio de esta triste situación, Dios está de nuestro lado, está de parte nuestra, que cuando vemos ese problema, tenemos que buscar a Dios intensamente y tener esa experiencia, porque si la tuvo Isaías, también la podemos tener nosotros. Amén. Ver al Señor sentado en el trono, porque de ahí nada ni nadie lo puede bajar de ese trono. ¿Cuántos alaban al Señor? Nada ni nadie lo va a bajar de ese trono. Hubo alguien que lo intentó, el enemigo de nuestras almas. Era un arcángel poderoso, ¿sí? Llamado Lucero. De ahí viene el nombre Lucifer, ¿verdad? Lucero era la luz de la mañana, ¿sí? Entonces él dijo un día, enorgullecido en su corazón de todas las cosas que estaba realizando, era un arcángel de Dios poderosísimo, y entonces él dijo: yo voy a subir al trono de Dios, me voy a sentar en el monte de Dios, yo quiero ser como Dios. Y bueno, eso le equivalió ser destituido de su ministerio de arcángel angelical, ¿verdad? Y Dios lo destituyó y dijo: espanto serás. Y hasta el día de hoy sigue siendo un espanto. ¿Cuántos alaban al Señor? Hasta el día de hoy sigue siendo un derrotado. Hasta el día de hoy Lucifer es un producto, ¿verdad?, del mal que está derrotado, aunque está haciendo la lucha a través de su reino de tinieblas, pero su reino también muy pronto va a caer por tierra. Todos sus lugares altos van a ser derribados en el nombre de Jesucristo, y el Señor le va a levantar como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él está viniendo pronto para recoger a su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos queridos, el enemigo puede afligirnos y causarnos daño. Tiene esa capacidad todavía, ¿sí? Pero depende de nosotros. Todas las cosas, cuando usted comprende de que Dios está de su parte, porque la Biblia nos dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de su parte, hermana, hermano, entonces nada ni nadie lo va a usted a desmotivar, a menos que usted quiera rendirse. Pero cuando está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted está lleno del poder de Dios. Por eso yo le recomiendo que oremos, que usted ore, hermana querida, hermano querido. ¿Por qué? Porque cuando usted se levanta de la oración, no se levanta igual. ¿Sabía usted eso? Si usted realmente ora, ¿sí? Otro día vamos a hablar de eso. Cuando alguien ora, ¿sí?, hay algo que estamos recibiendo de Dios en nuestro espíritu. No es solamente su presencia, es un quilataje de oro. Usted sabe que el oro es lo que abunda en el cielo. Acá en la tierra la gente se mata por el oro. Hoy ha subido el precio, especialmente cuando hay guerra, la gente compra oro y oro y oro. Buscan el refugio en el oro, en las finanzas, cuando hay que buscar refugio en Dios. Amén. Hay gente que dice: ¿dónde voy a poner mi dinero? ¿Dónde voy a hacer mis inversiones? Yo conozco gente así. Están desesperados por ver cómo van a salir de la inflación, cómo van a hacer valer sus recursos, cómo van a ganar dinero, qué es lo que va a pasar, buscar las oportunidades, ¿verdad?, para hacerse millonarios. En una guerra también hay oportunidad de hacerse millonario, ¿verdad? Pero hay gente que vive para eso, viven detrás del dinero, de las riquezas. ¿Y sabe quién da eso? El enemigo de las almas. El Señor fue tentado por Satanás en el desierto, y una de las cosas que le ofreció era todos los reinos del mundo. Mira, todo esto es tuyo si postrado me adoras. Satanás tuvo que huir avergonzado porque el Señor le resistió 3 veces a sus tentaciones. No es el tema,
Pero quiero decirle de que Él quería tomar control y dominio justo del Señor Jesús. El diablo es un tonto total, tonto y retonto. ¿Cuántos alaban al Señor? Es tonto total, hermano. ¿Cómo declararle la guerra al creador del universo? Al que lo creó a Él también. Dios no creó a Satanás, se hizo rebelde Satanás. Él lo creó un arcángel poderoso para que ministrara sus asuntos. Así como tiene millares de ángeles que le sirven, multitud de arcángeles, serafines que alaban a Dios, como los vio aquí Isaías alabando al Señor en el trono, alrededor del trono, que cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esa es la canción que se escucha en el cielo. Un día usted y yo vamos a escuchar eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Seamos fieles y vamos a ver la gloria de Dios. Pero también en el Espíritu lo podemos vivir ahora. Porque cuando alguien tiene a Cristo dentro, escuche, esto ya lo dije otras veces, pero me gusta repetirlo para que nos concienticemos de esto. Cuando alguien tiene a Cristo dentro, en su corazón, porque la recibió, usted está dentro de Cristo. ¿Me explico? O sea, el Señor está allí en el trono de Dios y está intercediendo por cada uno de nosotros. Es nuestro sumo sacerdote y nosotros estamos dentro de Él. O sea que usted y yo y todos aquellos que sirven al Señor podemos ver a través de los ojos del Señor. Nosotros no estamos a un costado del trono, no estamos detrás del trono, no estamos detrás del Señor, nosotros estamos dentro de Él. Y a través de lo que ve el Señor, ve usted también, si usted se lo propone. No sé si me estoy explicando. Los ojos del Señor pasan a ser también nuestros ojos. Y usted va a comenzar a ver las cosas como las ve el Señor. ¿Y ve algo imposible Él? No. ¿Ve algo que no pueda resolver? No. Entonces usted va a empezar a experimentar la gracia y el poder de Dios. Para eso estamos aquí. Usted está aquí precisamente para aprender, para asimilar y para buscar la experiencia con el Señor. Yo no le puedo dar a usted una experiencia con Dios. Cada quien es responsable de buscar a Dios. Usted no es menos que ninguno de los predicadores, ¿verdad? Pero usted debe de buscar a Dios personalmente. Y en la medida que usted tenga la experiencia con Dios, usted va a ver qué importante es saber que usted está en Cristo. No que hemos sido bautizados en Cristo, en el sentido de que se usó una fórmula X. No, usted está metido dentro de Cristo. Así como Cristo está metido dentro suyo, usted está metido en Cristo, sumergido en Cristo, ¿sí? Eso quiere decir que esté ahora mismo, su espíritu está en el Señor. Por eso el apóstol Pablo pudo decir a los efesios: estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero escucha, Pablo, si tú estás aquí escribiendo la carta a los efesios, Pablo sabía que había más que eso. Él estaba en la misma presencia de Dios porque él estaba en Cristo. Amén. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo desean? No es imposible. Hay que buscar la experiencia con el Espíritu Santo. Hay que buscar al Espíritu de Dios. Hay que buscarlo intensamente.
Usted propóngase tener una experiencia con el Señor. Propóngase y no se levante de orar hasta que sienta algo diferente en usted. Yo le puedo decir que de repente va a costar. A usted se le van a cansar las piernas, las rodillas, si ora de rodillas, puede orar acostado, puede orar postrado, puede orar de diferentes maneras, también sentado en una silla. Lo importante es la experiencia. Y la experiencia va a ser cuando usted se prepare espiritualmente para esa experiencia. La iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 buscó reunidos juntos una experiencia, ser llenos del Espíritu Santo, porque el Señor les había dicho: vayan a Jerusalén antes de ascender, vayan allí y esperen la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo de Dios. Yo me voy, pero también les había dicho que les iba a mandar un consolador, al Espíritu Santo, ¿verdad? La otra persona de la maravillosa triunidad que adoramos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro día hablamos de eso. Pero el tema es que allí, entonces, ellos esperaron orando, 40 días ahí orando, juntos. Y estaban sentados, dice la Escritura de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, estaban sentados. Seguramente se habían arrodillado, habían orado, habían dormido ahí, no sé, habían llegado temprano, era el aposento alto, habían comido juntos. En el aposento alto se comía también. Más bien, todos necesitamos comer, ¿verdad? Todavía no somos seres completamente espirituales. Entonces, el tema es que allí estaban ellos, compartiendo momentos de oración, momentos de fraternidad, de comunión. Algunos estaban tristes, así como lo supo estar Isaías. Se había ido el Señor. Lo habían visto resucitado, sí, pero ya ahora estaban allí esperando la promesa que les había dado: vayan a Jerusalén y llegará el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo queremos? Imitemos a esos 120 que quedaron allí orando. Ahí estaba la madre de Jesús, María. Ahí estaban los apóstoles. Había muchos ahí de los discípulos fieles. Más de 500 vieron como el Señor era levantado en la nube. Los 500 empezaron a orar ahí, pero no permanecieron todo el tiempo que tenían que permanecer. Se cansaron, dijeron: no sé, esto no funciona. Entonces mejor me quedo en mi casa, oro en mi casa. Sí, mejor hago lo que a mí me parece. ¿Por qué voy a hacer lo que dice Pedro, lo que dicen los apóstoles? Ellos a rajatabla estaban ahí. ¿Cómo vamos a estar nosotros para buscar a Dios? Tenemos que estar siempre, hermano querido. Siempre busquemos la oportunidad de estar más y más con el Señor. En el tiempo de oración, en el tiempo de estudio, y ahí el Señor nos va a premiar. Él va a premiar su esfuerzo, va a premiar su disposición, su responsabilidad, su consagración. Y allí entonces estaban estos 120, y de repente dice la Escritura que se sacudió el lugar, tembló, y como un viento recio entró en aquel lugar, y entonces sopló sobre ese lugar, y le fueron repartidas como lengua de fuego sobre cada uno de aquellos que estaban en aquel lugar, y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros lenguajes que ellos no habían aprendido. Eso se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que buscar esa experiencia. Hay que buscar hablar en otras lenguas, porque esa es una de las señales que nos muestran que hemos recibido la unción del Espíritu Santo, porque ese don de lenguas, así se llama. Usted puede buscar en 1 Corintios capítulo 12 acerca de los dones. Puede estar leyendo todos esos capítulos y entonces va a encontrar la importancia que tiene el hablar lenguas, que no es más quizás el más importante de los dones.
Habla de 9 dones el apóstol Pablo, pero es un don que es una llave, que abre las puertas a los demás. El don de fe, el don de profecía, el don de milagros, el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritu. 9 dones que están dispuestos allí para que la iglesia haga el trabajo. Nuestro trabajo no es humano, hermano. No es humano, es espiritual. Amén. Estudiamos en las lecciones y usamos algunas estrategias para que nos abran las puertas. Hoy nosotros necesitamos aprender cómo presentar el Evangelio. A veces no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? No basta a veces con el puro testimonio. Nosotros podemos presentar el Evangelio maravillosamente cuando brevemente usted cuenta su experiencia con Cristo. Pero necesitamos poder espiritual. Amén. Y el poder se logra de esa manera. El poder de Dios se logra siendo lleno del Espíritu Santo. Si usted todavía no habla en lenguas, procúrelo hacer. Un día le compartí esto, yo lo he contado aquí, a un pastor bautista, que ellos no creen en eso, ¿verdad? En los dones carismáticos. Y le dije, mire pastor, así como usted oró por esa persona y se provocó el milagro, no le voy a hacer la historia, pero entonces lo mismo va a suceder cuando usted busque a Dios, al Espíritu Santo, y usted va a recibir el don de lenguas. Pasaron 2 meses, 3 meses quizás, y él me vuelve a llamar por el teléfono y me dice, pastor Carlos, usted sabe, yo hoy por la mañana estaba orando, dice, ahí al borde de mi cama, dice, y levanté las manos, sí, algo sucedió, yo sentí un fuego, me dijo, y comencé a hablar mis labios, dice, y hablé en otras lenguas, y ahí no me podía levantar de ese lugar, estaba siendo llenado por el Espíritu Santo, estaba sintiendo el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios, estaba teniendo una experiencia con el Señor, parecida a la que tuvo con Isaías, donde allí estaban los serafines, ángeles de fuego, adorando al Señor, donde tomaron aquel carbón y a pesar de que Isaías reconoció que era una persona de labios inmunda, dice que el carbón encendido tocó sus labios y fue limpio de esa inmundicia. Así va a ser con nosotros. No somos perfectos, hay imperfecciones, a veces tenemos debilidades, pero en Cristo somos más que poderosos. ¿Por qué? Porque es Él en nuestra vida. Amén. Entonces, usted y yo busquemos al Señor. Juntos hagámoslo, porque nuestro deseo es servir a Dios. Amén. Sirvamos al Señor en unidad. Busquemos al Señor en unidad. No conozco, créame. Yo tengo más de 40, podríamos decir 45 años sirviendo al Señor. Bueno, no conozco que Dios haya premiado a un ministerio llanero solitario. ¿Me explico lo que es el llanero solitario? ¿Cuántos han visto esa serie antigua, quizás una de las primeras, que fueron traducidas del inglés al español? ¿Sí? El llanero solitario iba solo. Tenía un compañero que llamaba el Indio Toro, ¿se acuerdan? Bueno, pero él era solitario y él era defensor de la justicia y de la ley, ¿verdad? Y cuando yo era chico miraba eso y decía, qué lindo el llanero solitario, ser como él, ¿no? Una persona que luchaba por la justicia, y bien pronto me di cuenta que este es un mundo de injusticia. Era un ideal. Y qué bueno que existan ese tipo de programas. Hoy no los hay. Hoy se ve tantas inmundicias, tantas cosas obscenas. Hasta tenemos que ver los talians, ¿verdad? Personas que han sido despersonalizadas, que se sienten animales. Lo que ha conseguido Satanás con las almas. ¿Se dio cuenta? Por favor, hermana, usted no necesita nada de añadir a su cuerpo, ni un tatuaje, escuche, ni un aro en la nariz, ¿sí? Ni nada raro que la gente mira, oh, aquel ídolo tiene ese, yo voy a ponerme también, ¿sí? Porque aquel lo usa, idealizan, ¿verdad? Quiero tener.
Ser parecido a esa persona de éxito, a esa persona que progresó, que avanzó. Son pobres despersonalizados. No tienen identidad propia. Satanás se las está robando. Por eso hasta se sienten perros, se sienten gatos. Yo escuché que alguien decía, bueno, yo soy así porque en realidad es una diversión para mí. Es un rato nada más. Qué diversión, ¿verdad? Qué divertido. Andar como un perro, mordiéndole los pies a los otros. Se merecen bien las patadas que reciben y los golpes, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? No porque quiere decir esto que vamos a ser malos con los animalitos. Ellos son animalitos. Pero estas personas tienen un cerebro, son seres humanos. ¿Sí? Pero ellos actúan de esa manera porque no conocen al Señor Jesús. Hay que orar por ellos. Amén. Hay que orar por estas personas. Tenemos que orar y tenemos que orar por todos. Las personas homosexuales no tienen una personalidad definida. Tenemos que orar por ellos. Yo he conocido muchísima gente homosexual y dice, yo nací así. Una vez me dijo, no, él era un hombre, se sentía mujer. Le dije, tus genes no han cambiado, son masculinos. Se quedó pensando, tú puedes cambiar tu fisonomía, puedes maquillarte, tú puedes vestirte como una mujer, y de hecho que lo hacía, pero eres un hombre. Esa condición no la puede borrar nadie. Dios te hizo hombre. No, yo me siento mujer. No, Dios te hizo hombre. Estoy en el cuerpo equivocado, me dijo. Bueno, y así se excusan y se defienden. Las mismas aquellas mujeres, ¿verdad?, lesbianas, que buscan compañía, tan solas, allí. No hay comprensión, han fracasado en muchas relaciones, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que el espíritu inmundo les convence de que, bueno, que ellas tienen que ser así. Buscar, ¿verdad?, compañía, amor en otras mujeres, que son más comprensivas, que no son machistas, que aunque se vistan de hombres, ¿verdad?, pero les van a tratar diferente. Hermano querido, ¿cómo engañan los demonios a las personas? Lo mismo aquellos que buscan el sexo ilícito. No sé por qué hablo de estas cosas, pero es propia característica de aquellos que no conocen realmente a Dios. Tienen pareja, tienen esposas, esposos, y tienen que estar buscando una experiencia, ¿verdad?, diferente. Ya están aburridos de lo que hay en casa. ¿Sí? Y buscan en las calles. Algunos hombres se acuestan con prostitutas, tienen relaciones y no se dan cuenta que el que se acuesta con una prostituta, escuche esto, va a recibir los demonios que alberga esa prostituta, porque el sexo es un vaso abierto, comunicante, para que los demonios fluyan de un lado al otro. No sé si me explico. Me siento deprimida, me siento así, recibiste demonios. ¿Y cómo? Fuiste un brujo, un hechicero, hechicera, tuviste relaciones inmorales, relaciones sexuales con quien no tenías que tenerlas. ¿Y cómo te vas a sentir? Se traspasan los demonios de un lado al otro. Y eso es un proceso de degradación. De degradación. Créame, hermana, hermano querido, acá hay jóvenes que tienen que saber esto. Su cuerpo ha sido diseñado por Dios para ser templo y morada del Espíritu Santo. Guardemos ese templo.
Cuidemos ese templo. Allí está el Espíritu Santo. Consagrémonos para Dios, porque el Espíritu Santo no puede habitar un lugar sucio, manchado por el pecado. ¿Me estoy explicando? Hay gente que imita, que se hace pasar, puede hablar, puede predicar, puede orar. Yo he visto muchas de estas cosas. Evangelistas, pastores, sucios y manchados por el pecado. Uno los escucha, pero se da cuenta que hay algo que no está bien. Llega un momento en que eso trasciende. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de destapar toda esa inmundicia. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, llega el momento que eso se sabe. El ministerio queda desacreditado. A veces son líderes. La iglesia queda desacreditada. Hay un escándalo. La gente dice, no, para ser así mejor me quedo en mi casa. ¿No han escuchado esas cosas? Bueno, pasan esas cosas. Oremos para que no nos pase a nosotros. Amén. ¿Por qué? Tenemos que orar, porque esta es una lucha espiritual. Avergüence a los demonios en el nombre de Jesucristo. Amén. Avergüence a Satanás. ¿Por qué? Porque está vencido. Busquemos la experiencia con Dios y no con los demonios. Busque la experiencia con Dios y no es una experiencia carnal que le da satisfacción unos minutos y después quedan vacíos, huecos, llenos de problemas, llenos de vaciedad espiritual, solo engaño y solo mentira. Todo eso lo provocan los demonios, hermanos queridos. No se contente con eso, porque al fin de la cuenta, entonces se va a pagar con una eternidad en el lago de fuego. Y de ahí ya no hay arrepentimiento, ya no hay forma de salir, porque para eso ha sido creado el lago de fuego, el infierno. Lo dice la Escritura, lo enseñó Jesucristo. Así que tenemos que ser conscientes de que los pecadores, junto con Satanás y sus demonios, van a ir a ese lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Claro que usted no. Amén. Usted no. ¿Por qué? Porque usted está buscando a Dios. Tiene imperfecciones, sí, pero las está superando. Usted está viendo cómo va creciendo en la gracia y en el poder, en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Usted está viendo éxito espiritual en su vida. Quizás no haya éxito económico, quizás no haya una prosperidad abundante material, pero una cosa le puedo decir: Dios nunca deja solo a sus hijos. Nunca usted va a encontrar uno de sus hijos que no cuente con el favor del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos de pie, hermanos, porque la hora ha pasado. Gloria a Dios. Yo quería ser breve. Bueno, como siempre, no lo he podido ser. Pero tenemos urgencias, ¿verdad? Algunos. Entonces, vamos a estar orando ahora. Busquemos tener una experiencia con Dios. Busquemos tener una visión del trono y del que está sentado en el trono. No desistamos, sigamos en ese camino, ¿verdad? No, yo no siento mucho, pastor. Esta es una experiencia común que le pasa a mucha gente, me pasó a mí. No, es que yo ya me cansé de orar y de buscar. No nos cansemos. Cuando usted se cansa, le voy a decir esto. Cuando usted se cansa de buscar, es una muestra que hay mucha carne para quemar todavía. Porque cuando usted deja de cansarse, usted va a sentir que ya no es usted en su esfuerzo humano, es su espíritu el que está trascendiendo. Y el espíritu no se cansa. Amén. Nos cansa el cuerpo, el alma se cansa, el espíritu no. El espíritu del ser humano ha sido diseñado para Dios para ser pétreo, rocoso, sólido, y para ser el receptáculo del Espíritu Santo.
allí va a anidarse el Espíritu del Señor cuando lo recibimos, en nuestro espíritu. Y usted se va a levantar en fe, en poder. Y usted no va a sentir cansancio. Cuando ora, cuando busca a Dios, no se va a cansar. No se va a cansar. Su cuerpo puede estar cansado, pero va a salir una energía de su interior que lo va a cambiar todo. Usted se va a levantar, repito, como un poderoso gigante de ese tiempo de búsqueda con Dios. ¿Cómo cree que salió Isaías de aquel lugar? De esa visión. Ya no salió decepcionado. Salió con una misión. ¿Quién irá por nosotros? Porque hay que predicar el Evangelio, querido. Hay que hablar de Cristo. ¿Quién irá por nosotros? Plural, ¿verdad? El Señor dijo, por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no predicamos en lugar de los ángeles. Predicamos en el lugar de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Plural, lo enfatizo por si hay algún amiguito que sí está escuchando, ¿verdad? Entonces, plural, por nosotros. Como tantas veces encontramos en la Escritura de ese Dios triuno, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿quién irá por nosotros? Esa misma pregunta la está haciendo el Señor. ¿Habrá alguien acá dispuesto? ¿Habrá alguien que quiera ir por nosotros? ¿Habrá alguien? No importa si está decepcionado de la vida, decepcionada de la vida, trabajada, luchado, cansado, porque los golpes han venido uno tras otro. Quizás hay personas así. Están viendo el video, están aquí. Quiero decirle que el Señor también está aquí. Y Él sigue llamando y diciendo, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, Señor, yo soy un hombre de labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. No soy apto, Señor, para llevar tu glorioso mensaje de santidad, de amor y de poder. Pero hay uno de los querubines vino y con un carbón encendido tocó sus labios y se le dijo, es quitada tu culpa, tu pecado, estás limpio, ahora puedes ir. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora podemos ir cuando es quitada nuestra culpa, y nuestra culpa es quitada cuando la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Cuando la sangre que Él derramó en el Calvario, que sigue vigente, sigue activa, esa sangre no solamente ha tocado nuestros labios, sino que nos tocó todo, de la cabeza a los pies, y limpió la mancha, limpió la inmundicia, porque la sangre de Jesús tiene poder para limpiar el pecado. ¡Qué gloriosa experiencia! Aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, aunque sean como la grana, si fueran como el carmesí van a ser como blanca lana, y si fueran como la grana, van a ser como blanca nieve. Hay alguien que sienta, que se diga, mire pastor, hay cosas que no puedo vencer. Todos hemos pasado esas mismas luchas. Todos. Hay cosas a veces que son difíciles de vencer. Malas inclinaciones, malos hábitos que se han adueñado de nuestra vida, que están allí. Y aunque a veces se lucha, no se pueden romper. Se necesita una cuota de poder espiritual extra, sobrenatural. Sus comportamientos no se rompen fácil, pero para Dios todas las cosas son posibles. ¿Hay alguien que quiere servir al Señor? ¿Hay
Hay alguien que dice, yo quiero ir. Hasta aquí no he hecho mucho para el Señor. Hoy es el día, esta es la hora. El Señor nos está llamando a todos a vencer, a no ver las luchas y las dificultades como imposibles de superar, sino a verlas como oportunidades que Dios nos está dando para que nuestra fe crezca. Claro que vamos a tener luchas como esta que tenemos y expresamos hoy aquí, y otras luchas más, y dificultades. El enemigo va a querer llover sobre nuestras cabezas. Hoy escuchamos en la reflexión de la Santa Cena de que tenemos que llevar la cruz. A veces se hace pesado llevarla, pero usted lleve la cruz que el Señor permite que lleve, porque al final viene la recompensa. Hay una lucha. Usted va a ver el triunfo, usted va a ver la recompensa, usted va a ver a los demonios delante suyo, derrotados. Por eso el salmista dijo, aderezas mesa delante, me aderezas mesa delante de mis enemigos. Sus enemigos, mi hermana, mi hermano, van a verlo a usted sentado en la mesa del Señor. Ellos van a ver de lejos, pero lo van a ver a usted servido en esa mesa, abundante, disfrutando esa mesa. Es la mesa del Señor Jesús, es la mesa que Él tiene preparada para los suyos. Esto que hemos hecho hoy es un pequeño homenaje, un símbolo, es una representación de lo que el Señor hizo por nosotros y de lo que nos está esperando cuando Él venga. No volveré a tomar del fruto de la vida hasta que venga y lo vuelva a tomar junto a ustedes. Qué honor tan grande. ¿Quiere estar allí? ¿Quiere vivir ese momento? O se vive ese momento o se está lejos de Dios, y eso significa el lago de fuego. No hay términos medios. No es que alguien va a decir, no, me voy a quedar a mitad de camino, porque ni fui demasiado malo, pero tampoco fui lo bueno que Dios quería que fuese. A lo mejor hay un punto intermedio. No existe. La Biblia enseña o blanco o negro, o cielo o infierno. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Está en cada uno de nosotros buscarlo. Si usted tiene otras prioridades en su vida, si usted cree que de alguna manera va a conseguir el éxito fuera de Dios, ¿qué le puedo decir? Siga así, siga. Yo no lo puedo parar. No lo puedo parar. Usted tiene la libertad de escoger. Mi deber es hablar lo que dice acá. Si esta palabra te ayuda, gloria a Dios. Un alma salva es mi recompensa. Esa es mi mayor recompensa. Ver personas que se salvan. Por eso luchamos, por eso predicamos, para eso enseñamos, para eso estamos. Para no buscar el aplauso, el reconocimiento humano. Muy poco o nada de valor tienen esas cosas. El aplauso verdadero, genuino, es el que viene del cielo. ¿Lo quiere? ¿Habrá alguien que quiere levantar su mano y decir, yo quiero ser lleno del poder de Dios? Levante su mano. ¿Alguien más? Alguien más, levante su mano y diga, yo quiero tener una experiencia con Cristo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Levante la mano, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Dígale al Señor,
presencia. Te necesita mi alma, Señor. Necesito de ti. Recibe a Dios ahora. Cree al Señor, aleluya. Dile al Señor que se lléname. Lléname, Señor, así. Límpiame con tu sangre, así como limpiaste los labios de Isaías con ese carbón encendido. Quémame, Señor. Quema lo que no sirve de mí. Quiero ser diferente. No quiero ser igual que antes. Quiero ser diferente. Que el mundo vea realmente que en ti hay poder para cambiar, Señor. No puedo. No me dan la fuerza. Lo he intentado. He querido dejar los vicios, el juego. He querido dejar muchas cosas. La falsedad, la mentira, el engaño. He querido dejarlo, pero no puedo. La naturaleza caída vence en mí, Señor. Pero vence hoy tú, el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que venza hoy en mi vida. Vamos a orar. Si hay enfermos también, hermanos, que están viendo, amigos, el video, vamos a orar también por las personas enfermas. Ponga una mano en el corazón, en el nombre de Jesús, y vamos a orar. Si hay alguien enfermo, enferma, aquí está el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios está obrando. Él no va a dejarlo a usted engañado, engañada. El Espíritu Santo le toca ahora. Ahora. Se rompe la cadena en el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Toca, Señor, al enfermo, a la enferma, al que está débil, al que está deprimido, deprimida. Alguien que levanta la mano y diga: yo soy una persona deprimida. Levante la mano. ¿Alguien más? Si usted está deprimida, deprimido, levante la mano. Venga para acá, hermana, venga, por favor. Venga, hermano, venga. Más otra vez, venga. Mi creación me canta, mi